Buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos. El día de hoy es un día muy importante porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo y Él es digno de confianza. Él dijo que iba a resucitar y Él lo cumplió. El Señor Jesús ha cumplido su palabra y Él ha resucitado para darnos vida eterna. El día de hoy es un día tan importante, el día más importante de todo el año. Quizás algunos, si nos preguntaran, algunos contestarían que la Navidad es más importante, pero sin duda alguna la Semana Santa es la fecha más importante para todo creyente, porque es cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna. Nosotros hemos preparado un canto para ustedes. Esperemos que este canto sea de bendición y puedan disfrutarlo en familia en sus casas. Buenos días, hermanos, queremos compartir con ustedes este himno que se llama Cordero. La muerte y resurrección de Jesús coronan el plan eterno de Dios para toda la humanidad. El siguiente video que tenemos es de nuestra hermana Brenda. Ella también preparó un canto para que nosotros pudiéramos disfrutarlo y para que pudiéramos escucharlo también. Esperamos que esto también sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Voy a cantar un canto, espero que les guste. Es para la honra y la gloria del Señor. Su rostro desfigurado me preguntaba cuál fue el motivo. Oí su voz y me
te he perdonado. Vino a mi mente el pensamiento que por mi culpa sufrió el tormento. ¿Qué debo hacer para intercambiar lugares? Pues mi castigo era sufrir lo que te hicieron. ¿Cómo es posible que tú siendo tan perfecto estés sufriendo por mis culpas y mis penas? Y al recordar lo que hiciste por mí, me impulsa a vivir solo para ti. Y al recordar lo que hiciste por mí, me impulsa a vivir solo para ti. Gracias a Dios porque a pesar de la distancia podemos seguir alabando a Dios, podemos seguir apoyando y podemos seguir siendo hermanos, podemos seguir estando unidos, y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo que pueden traer desánimo a nuestras vidas, tenemos la esperanza de una nueva vida en Cristo, provista por la muerte, por su resurrección. Hermanos, les invitamos a escuchar la participación de nuestra hermana Bere. Ella también se ha preparado y ella también ha puesto su corazón y su vida al servicio de la iglesia, y estamos agradecidos con ella, estamos extrañándola también, y esperamos que este canto que ella ha preparado sea de bendición para ustedes. Cuando recuerdo el momento que estabas en la cruz, y al verte ahí azotarte me inunda una gratitud, y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Cuando nadie me amaba, tú me aceptaste así. Tú me enseñaste también. No te importó mi vivir, y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar.
Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñas del amor y tu verdad me abrazó y ahora sé que mi vida es nueva. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Y en verdad, como dice este canto que acabamos de escuchar, gracias damos porque el Señor Jesús ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar en esa cruz, el lugar que nosotros merecíamos. Y les pido, hermanos, que si tienen sus Biblias ahí, puedan abrir en 1 Corintios 15. Vamos a leer versículos del 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice: Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día también según las Escrituras. De esta manera damos tiempo a nuestra predicación. Queremos que puedan ustedes ser bendecidos con esta palabra, puedan ustedes también escucharla, puedan estar pensando, ¿verdad?, en lo que estamos celebrando el día de hoy. Y hermanos, los invitamos a que se queden con nosotros aún. Seguimos teniendo más participaciones y hermanos, que esto sea de bendición para ustedes. Buenos días, hermanos, es un gusto poder saludarles nuevamente, poder verles a través de esta transmisión, y gracias a Dios que es un gusto poder escucharles también a través de esas participaciones, alabanzas que dan a nuestro Dios. Y precisamente es por eso, hermanos, estamos celebrando, estamos recordando y estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Ese es el tema que hoy vamos a tratar, ese es el tema del cual vamos a hablar, y precisamente ya se leyó hace unos segundos, ya se leyó el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, que es uno de los pasajes en donde el apóstol Pablo expone acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y la centralidad que ese evento tiene dentro del Evangelio. Y es que, hermanos, la doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la iglesia como una doctrina fundamental. Y esto es algo importante porque es algo central dentro de la fe cristiana. Es una doctrina esencial dentro del cristianismo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, vamos a leerlo nuevamente. Les invito a que abra su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Vamos a encontrar que ahí el apóstol Pablo nos está hablando precisamente acerca de eso. Dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, Pablo conecta la verdad de la enseñanza que encontramos aquí con la salvación. Si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? La palabra que él había predicado anteriormente acerca
del Evangelio, acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Si retienen esa palabra, dice el apóstol Pablo, son salvos. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta para nuestras vidas. Con esto queremos decir que la doctrina de la resurrección física de Cristo es la esencia del Evangelio. Es la parte fundamental del Evangelio, de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, eso es bien importante. Si no creemos ambas cosas, no hay entonces una genuina conversión. Si yo no creo en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces no podemos hablar de que existe una genuina conversión. Ahora, nos encontramos ante la cuestión más desconcertante que se haya planteado jamás a la mente, al intelecto y al espíritu del ser humano. Y nos encontramos en un límite bien desafiante entre la fe y la incredulidad. Un límite, una frontera que divide la fe y la incredulidad. Ahora, para quien no cree, entonces, la resurrección de Jesús es algo totalmente absurdo, algo que no se puede entender, algo ilógico. Pero para quien cree, es la coronación de la historia, es la confirmación y la garantía que nosotros tenemos de la salvación, que el hombre tiene de la salvación. Ya que si la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo es correcta, es veraz, es cierta, entonces nuestra salvación, la salvación del hombre, del mundo, no es una ilusión, sino una realidad. Y ahí vemos la victoria decisiva sobre el mal que hay en el mundo. Ahora, vamos a ver acerca del anuncio de la resurrección. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, anunció con anterioridad que Él iba a morir. Pero no solamente eso, sino que Él también anunció que iba a ser sepultado e iba a permanecer 3 días y 3 noches ahí en el sepulcro y que iba a resucitar también. Entonces el Señor Jesús nos habla acerca de esto y lo encontramos en los evangelios. Los evangelios nos narran que la resurrección de Jesús encontró a los discípulos en una situación de desánimo y de desilusión del final aparente de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía gloria ni nada que ser recordado. ¿A qué me refiero? A que los discípulos del Señor Jesucristo se encontraban en una situación muy decadente, estaban muy desanimados por lo que le había sucedido al Señor Jesucristo. Se había transformado en tristeza ese entusiasmo que había producido los milagros, las palabras del Señor Jesús, su predicación, mientras Él estuvo ahí con sus discípulos. Ciertamente el Señor Jesús les había anunciado no una, sino varias veces que después de su muerte Él iba a resucitar. Eso lo vemos ahí en Marcos 8:31, en el 9:31 y en el 10:34 vemos que el Señor Jesús les habla de esto a sus discípulos. Lo que nos llama la atención aquí, hermanos, es que esto que el Señor Jesús les anunció a los discípulos parece que no penetró, no impregnó las mentes de ellos, porque su muerte, la muerte del Señor Jesús, les provocó un dolor tan profundo que anuló toda esperanza que ellos tenían en Jesús. La anuló por completo. Por eso es que cuando el Señor resucita, tuvo que reconquistar, tuvo que recobrar esa confianza de los discípulos, esa fe de los discípulos, a través de una larga enseñanza que Él tuvo y Él estuvo dándoles a los discípulos en esos encuentros y pruebas sobre esa nueva realidad que estaban viviendo. Por eso es que el Señor Jesús se permitió, tuvo que hacerse tocar por Tomás. ¿Recuerdan esa historia que Tomás, él dijo, bueno, ustedes lo vieron, pero mientras yo no vea, yo no voy a creer. Mientras yo no meta
mi dedo entre su costado y ahí donde estuvieron los clavos en sus manos, yo no voy a creer. El Señor Jesús tuvo que presentarse, hacerse tocar por Tomás, tuvo que caminar entre ellos, tuvo que comer con ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran recobrar esa fe y esa esperanza que habían perdido en las palabras del Señor Jesús. Y son frecuentes, hermanos, las reprensiones que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos frente a ese adormecimiento y frente a esa incredulidad de parte de ellos. Ahí en Lucas, acompáñenme en sus Biblias, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, Lucas capítulo 24 y el versículo 25 y 26, dice algo acerca de eso. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, 25 y 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y también más adelante, ahí en Lucas 24, 38 dice: pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? Es decir, ¿por qué se alarman? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué se alarman y tienen dudas en su corazón? Es de mucha enseñanza y es un ejemplar ver la escena de los discípulos que iban de camino a Emaús. Quizá usted ya ha escuchado, ha leído esa narración, esa historia. Mientras los discípulos iban de camino a Emaús y se iban alejando tristes de Jerusalén, desilusionados por el fracaso de sus sueños, el fracaso de esas expectativas que tenían con el Señor Jesús. Lucas 24, ahí mismo donde estábamos, Lucas capítulo 24, versículos 19 al 21 dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y les crucificaron. Pero dice el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hoy es ya el tercer día que esto ha pasado. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro libertador de Israel, pero ya hace tiempo que esto ha sucedido, que Él ya había muerto, que ellos pensaban estaba en la tumba. El acontecimiento de la resurrección les resultó algo totalmente inesperado. Y precisamente fue la luz de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo lo que les permitió comprender esa verdadera realidad de Jesús. Fue ahí cuando pasaron de un conocimiento superficial e incompleto a una confesión convencida y al anuncio perseverante hasta la entrega de su propia vida. Es decir, los discípulos llegaron a tal convicción de la resurrección de Jesucristo que estuvieron dispuestos a dar su vida por anunciar esa buena noticia. La resurrección no solamente hizo eso, sino que restituyó a Pedro y a sus compañeros a la fe y al entusiasmo por Jesús, convirtiéndolos así en proclamadores, en anunciadores firmes y perseverantes del Evangelio, de este Evangelio de salvación. Ahora, a partir de este acontecimiento de la resurrección, la buena noticia ahora se concentra en un hecho fundamental, que es lo que precisamente hoy estamos celebrando. ¿Cuál es ese hecho? Cristo ha resucitado. Así lo vemos en los primeros discursos, usted lo puede ver ahí en Hechos, en el libro de Hechos,
en los primeros sermones, predicaciones que encontramos ahí, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. La resurrección creída y vivida por la primera comunidad cristiana era la verdad central del Evangelio. Y esta centralidad se observa sobre todo en lo que acabamos de leer, en el apóstol Pablo, uno de los más antiguos y abundantes escritores del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 15, 14 al 15. Busquen en sus Biblias. 1 Corintios 15, 14 al 15, que es parte del pasaje que leímos hace unos minutos. Dice 1 Corintios 15, 14 al 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados como falsos testigos de Dios. Somos hallados como falsos testigos de Dios. Ahora, para demostrar la realidad y la verdad de este hecho, Pablo es que escribe ahí más adelante en 1 Corintios 15 del versículo 5 al 8, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, un poco antes, desde el versículo 1, capítulo 15, versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahí viene la afirmación, lo que explica Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó también al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora sí, hubo testigos, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, cuando Pablo estaba escribiendo esto, muchos de esos testigos oculares de la resurrección de Jesús vivían en ese momento aún. Dice, y otros ya duermen, es decir, otros ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. Ahora quiero que contestemos una pregunta. ¿En qué consiste o en qué consistió esa resurrección del Señor Jesús? En el Nuevo Testamento, el acontecimiento de la resurrección se expresa con varias palabras. Usted puede leer el Nuevo Testamento y cuando se refiere a la resurrección de Jesús, a veces se utilizan varias palabras como exaltación, glorificación, señorío universal, entrada al santuario del cielo o al trono de Dios, a la diestra de Dios o a la presencia de Dios. Pero se prefiere generalmente el término resurrección porque es el más claro y completo para indicar que Él había muerto y ahora había vuelto a la vida. Pero algo bien importante, para comprender lo que realmente sucedió, hermanos, vale la pena ver primero lo que no es la resurrección. Antes de ver en qué consistió la resurrección, veamos qué no es la resurrección. En primer lugar, no es revivir, aunque pareciera que sí lo es. No es revivir, es decir, volver a la vida terrena como antes. Eso no es la resurrección del Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesús con Lázaro. ¿Recuerdan ese evento, esa escena cuando Lázaro estaba enfermo, cayó enfermo, llamaron a Jesús, pero él no llegó a tiempo, y no porque no pudiera o se le fuera de las manos, sino porque él tenía un plan para glorificarse y glorificar a Dios, al Padre. ¿Cuál era ese plan? Resucitar a Lázaro. Bueno, lo resucitó,
al igual que al hijo de la viuda de Naín, al igual que a la hija de Jairo, también la resucitó. Restituyó su cuerpo, el cuerpo de la persona, a la vida ordinaria. Pero hay una situación ahí. Esos personajes a los cuales el Señor resucitó, volvieron a morir. Ellos no quedaron vivos para siempre, sino que volvieron a morir. Así que este no es el tipo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente revivió y volvió a su cuerpo terreno como antes, sino que fue más allá. Y vamos a ver más adelante a qué me refiero. En segundo lugar, tampoco se trata solamente de la inmortalidad del alma, que sería una especie de resurrección a medias. Y es que hay muchos, en la antigüedad hubo muchos, y aún en la actualidad hay muchos, que aún piensan que Jesús resucitó, pero espiritualmente. Y esto no es así, esto no es lo que nos dice la Biblia. No solamente su alma se volvió inmortal o andaba por ahí en la tierra, sino que la resurrección se refiere a la entrada en la vida. La resurrección se refiere a la entrada en la vida sin fin de toda la humanidad de Jesús, incluido su cuerpo. No solamente era espiritual, no, él tenía un cuerpo físico. Por eso es que el sepulcro quedó vacío. Su cuerpo no quedó ahí y su alma andaba fuera, no, sino que su cuerpo completo, incluido su cuerpo y el alma, resucitaron. Por eso es que el sepulcro quedó vacío. En tercer lugar también, tampoco se trata de una reencarnación. La resurrección del Señor Jesucristo no es como admite el hinduismo y el budismo y algunas otras religiones, que consiste en la transmigración del alma a un cuerpo distinto. Es decir, que en este momento muere alguien, pero su alma transmigra a otro cuerpo, ya sea humano o animal o cualquier otra cosa. Eso no es el tipo de resurrección del Señor Jesucristo, porque el cuerpo de Jesús sigue siendo el mismo. El cuerpo de Jesús era el mismo, pero glorificado. Mucho menos, en cuarto lugar, mucho menos es como un recuerdo vivo de Jesús que habría provocado en sus discípulos la convicción de que Él seguía ahí presente con ellos. Eso tampoco es la resurrección del Señor Jesucristo. Podemos ver en las Escrituras que el encuentro con Jesús resucitado fue lo que produjo en sus discípulos la fe en la resurrección. Voy a explicarme mejor. El hecho de que los discípulos vieron con sus propios ojos a Jesucristo resucitado ahí frente a ellos, ese hecho fue lo que provocó en sus corazones esa fe y esa convicción de la resurrección. No fue al revés, no fue que tenían la fe y la convicción y por lo tanto tuvieron esa visión, por así decirlo, de que ahí habían visto a Cristo, a Jesús resucitado. No, sino que lo vieron, por eso es que su fe fue alimentada y tuvieron tal convicción. Así que no era solamente un recuerdo vivo que sus seguidores tenían, sino que realmente había resucitado. En quinto lugar, tampoco se trató de una realidad inventada. No fue algo que los discípulos inventaran por fraude o que tuvieran una alucinación o visiones, no. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Jesús, podemos ver ahí en la narrativa de los evangelios que los discípulos se encontraban tristes, miedosos, tenían temor y estaban incrédulos y escépticos. Aunque Jesús les había hablado de su muerte y de su resurrección, ellos aún se encontraban con duda, con temor. Por eso la reprensión del Señor Jesús. Solo un gran acontecimiento es que pudo haber cambiado eso que ellos sentían, devolviéndoles ese primer entusiasmo por Jesús
y por su seguimiento, a tal grado de dar su vida por el Evangelio. Y esto es algo importante, hermanos, que hay que aclarar, y algo que resalta mucho aquí. Los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por esa noticia. Estuvieron dispuestos a dar su vida por anunciar que Jesús había resucitado de entre los muertos, que Jesús había resucitado cumpliendo la palabra que él mismo había dicho. Y ellos dieron su vida por ese mensaje. Entonces, no se trató de algo inventado solamente, sino que fue algo real. La pregunta ahora es, entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente? Hay que decir ante todo que los evangelios no nos describen el hecho mismo de la resurrección, el momento exacto de la resurrección, sino que lo que nos describen son las consecuencias que hubo a raíz de esa resurrección. Vemos que el sepulcro ha quedado vacío, que los discípulos vuelven a ver al mismo Jesús de antes, ¿sí? Ellos lo ven, incluso con las marcas de su pasión, de la crucifixión, del martirio que pasó al ser llevado a la cruz del Calvario. Esas marcas en su cuerpo, esas manos horadadas por los clavos, ese costado abierto en el cual Tomás metió sus dedos. Siendo el mismo, el Señor Jesús, con un cuerpo que siendo el mismo, estaba en una situación diferente. ¿En qué situación? Una situación diferente que queda resaltada por el hecho de que Jesús puede entrar en una habitación estando las puertas cerradas. Usted puede corroborar eso en Juan, y quiero que me acompañe ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, dice la Escritura, Juan, capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ahí está la clave, cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Más adelante en el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de la habitación, dice, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora, aquí podemos ver y darnos cuenta que Jesús podía entrar en una habitación estando las puertas cerradas. Es decir, que su cuerpo en ese momento ya no tenía esa limitante física y material, ya no estaba sujeto a las leyes físicas terrenales de este mundo, sino que iba mucho más allá de esas leyes físicas, leyes naturales que Dios ha puesto. Y también, sobre todo, porque no es reconocible a primera vista. Es decir, cuando lo veían a primera vista, no lo reconocían, porque no es María Magdalena o los discípulos los que lo reconocen ahí en la narrativa de los evangelios, sino que es Jesús, es el Señor Jesús, quien les concede la gracia de dejarse ver y reconocer. Y ahí lo pueden ver en Juan capítulo 20, 14 al 16, que cuando lo ve María, ve al Señor Jesús, pero no lo reconoce y piensa que es que era el cuidador de aquel huerto donde estaba el sepulcro, que hasta le pregunta, si tú te has llevado a mi Señor, a mi Maestro, al Señor Jesús, dime dónde lo has puesto. ¿Recuerdan eso? El apóstol Pablo, quien más ha reflexionado sobre este asunto, explica qué es lo que ha ocurrido. Explica qué es lo que pasó en la resurrección del Señor Jesucristo con su cuerpo. Y él nos explica que es una transformación gloriosa del cuerpo del Señor Jesús.
un cuerpo glorificado que al ser traspasado ahora en la resurrección por el soplo vital del Creador, por el soplo de vida del Espíritu Santo, entonces ha sido transformado de corruptible, es decir, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo que se destruye a un cuerpo que no se destruye, de lo débil a lo fuerte, de lo mortal a lo inmortal. 1 Corintios 15, 35 al 58 dice, 1 Corintios, ahí donde estábamos, 15, del versículo 35 al 58, ahí podemos ver una sección de pasajes en la cual encontramos que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Dice el versículo 41, desde el versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, haciendo una comparación con el tipo de cuerpo que el Señor Jesucristo había resucitado. Dice también el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, un cuerpo corruptible, físico, sujeto a las leyes naturales de nuestro mundo, pero resucitará en incorrupción, un cuerpo glorificado. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Y más adelante, del versículo 44 hasta el versículo 58, empieza a hablar acerca de eso. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, el Señor Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Resucitó con un cuerpo sí físico, pero glorificado. Es decir, el cuerpo de Jesús, aún manteniendo su identidad y realidad humana, fue capacitado para vivir eternamente en Dios. ¿Cómo es eso? El cuerpo de Jesús resucitado aún mantenía su realidad humana y su propia identidad. Él era el mismo Jesús que había estado con sus discípulos por alrededor de 3 años, yendo de acá para allá. Pero su cuerpo era distinto. Era el mismo, pero distinto. Parece una contradicción, pero esto no es así. El cuerpo del Señor Jesucristo, aunque mantenía su identidad y realidad humana, era ya glorificado, era ya incorruptible, era ya inmortal. ¿Para qué? Porque tenía que ser capacitado para vivir eternamente en Dios. Porque lo que realmente sucede después de su muerte, hermanos, es que el Hijo de Dios vuelve a entrar en la comunión eterna de amor del Padre, pero ya con su humanidad resucitada. Recuerden lo que el apóstol Juan en su evangelio, él escribe al principio y dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra, ese verbo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, y el verbo estaba ahí con Dios, y Él era Dios. Y ese verbo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que estaba desde siempre junto al Padre, se encarnó tomando una humanidad como la nuestra. Pero Él ahora va a regresar y vuelve al seno de la Trinidad. Vuelve allí, pero como Dios, hombre, para siempre. Y esto es un misterio muy grande. Y esto es algo maravilloso y extraordinario.
El Señor Jesús resucita y Él sigue manteniendo su misma identidad y realidad humana, pero capacitado su cuerpo para vivir eternamente en Dios, dentro y parte de la perfecta y santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin dejar de ser Dios hombre para siempre. Por eso es que Él resucitó con este cuerpo especial, diferente, único, glorificado. ¿Qué significa ahora, en tercer lugar, qué significa la resurrección del Señor Jesús para nosotros? El Señor Jesús resucitó y el Señor Jesús se presentó y lo vieron y hubo testigos y Él cumplió su promesa, Él cumplió su palabra y su poder y su gloria fue reivindicado. Él fue reivindicado en la resurrección como Hijo de Dios. No que no era, pero ahí comprobó y confirmó que Él era el Hijo de Dios, que su sacrificio ahí en el Calvario tiene valor y que Él va a cumplir todo lo que dijo antes, porque cumplió lo que habló respecto a su muerte y resurrección. ¿Qué significa entonces ahora la resurrección del Señor Jesús para ti y para mí? ¿Qué significado tiene para nosotros? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces dice, serás salvo. Por lo tanto, la resurrección no solo tiene consecuencias para la persona del Señor Jesús, sino también para nosotros. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué es lo que vamos a ver? La primera, hay muchas consecuencias, resultados respecto a esta resurrección del Señor Jesús, pero voy a mencionar solamente algunos. Y el primero de ellos es que la resurrección de Jesús crea una nueva humanidad. La resurrección de Jesús crea una nueva humanidad, recompone definitivamente la amistad entre Dios y los hombres, porque había una enemistad. Esa relación entre Dios y el hombre había sido rota, y para eso es que Dios envía a su Hijo Jesucristo, para reconciliar al hombre consigo mismo. Había una relación rota, dividida por el pecado. ¿Qué hace Dios? Provee un medio por el cual se pudiera realizar nuevamente esa amistad entre Dios y los hombres. Y no solamente eso, sino que ahora abre para los hombres la fuente de la vida divina. Jesús resucitado arrastra en su triunfo a todos los hombres, porque ahora tiene el poder de transformarlos a su imagen, liberándolos de la esclavitud del pecado, y no solamente, sino de sus consecuencias también, la muerte y el mal físico, moral y psicológico. A veces pensamos nada más en si nos libera del pecado, si me libra de la muerte eterna, de la condenación eterna, pero no se queda allí, hermanos. El sacrificio de Cristo junto con su resurrección ahora tiene el poder de transformar al hombre a su imagen, no solamente en la eternidad, cuando Él regrese por su iglesia, sino ahora también. El hombre va siendo transformado a su imagen por el poder del Espíritu Santo. Esta buena consecuencia de Cristo resucitado para el hombre queda muy bien ilustrada en esta escena, en este acontecimiento por el apóstol Pablo, en la curación del lisiado que pedía limosna ahí en el templo. Ahí lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. El apóstol Pedro le dio lo mejor que tenía, le dio lo mejor que él le podía dar, el regalo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice Hechos 3, 6 al 8. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Este hombre lisiado le estaba pidiendo limosna, pero el apóstol Pedro no le dio eso, sino que le dio lo mejor. Le dio ese regalo de salvación que nuestro Señor Jesucristo resucitado ofrece a todos los hombres. Esa fuerza física recobrada y ese gozo espiritual de aquel hombre que no podía caminar, da un salto y dice ahí en los versículos más adelante que se pone a alabar a Dios. Y esa es la señal de una nueva humanidad inaugurada. Esa es la señal de que una nueva humanidad está siendo recreada por Dios, regenerada por el poder del Evangelio, por el poder de la sangre de su Hijo Jesucristo, confirmada en la resurrección misma del Señor Jesús. El hombre ahora puede recuperar esa libertad completa que le había sido arrebatada por el enemigo, por Satanás y por el pecado. También, en segundo lugar, estamos viendo acerca de que esa resurrección, ¿qué significa para nosotros y cuáles son sus consecuencias para mí? En segundo lugar, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de la esperanza humana de inmortalidad. Ahora, el hombre nunca se ha acostumbrado a morir. El hombre nunca quiere morir, siempre ha soñado con vivir eternamente, vivir para siempre. Por eso es que la gente busca la manera de cómo alargar sus días. Por eso es que en tiempos antiguos se ha buscado el elixir de la juventud, la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque en el interior del hombre está esa parte de inmortalidad. El hombre en un principio y el hombre de raíz no fue diseñado para morir. Dios no lo diseñó para morir. Dios creó a Adán y a Eva perfectos y para vivir por siempre en comunión con Dios. Pero a raíz de la entrada del pecado es que el hombre muere, porque esa fue la consecuencia que Dios le dijo que sucedería a Adán y Eva, que entraría la muerte. No solamente física, sino aún más allá la muerte espiritual eterna. Por lo tanto, el hombre tiene dentro de sí ese deseo de vivir para siempre. Pero la dura experiencia de la vida, y nosotros lo sabemos, siempre ha amargado esa perspectiva. ¿Por qué? Porque encontramos ese sufrimiento inevitable de la muerte. La muerte llega a nuestras vidas. Pues bien, ahora descubre que el dolor y la muerte no son la última palabra, que no es lo último del hombre, sino que la vida ahora ya no es un misterio sin meta ni salida, es decir, que no sé qué es lo que va a suceder conmigo, sino que ahora lo que le ha pasado a Jesús también nos va a pasar a nosotros, a los que ponemos nuestra fe en Él, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Esa resurrección de Jesucristo nos pasará a nosotros también. Su resurrección es fundamento y garantía también de la nuestra. Su resurrección nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Juan capítulo 11, versículo 25, en ese pasaje el Señor Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la base de nuestra glorificación. Y en eso confiamos, que así como Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, de la misma manera nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado para poder vivir siempre con Dios. En tercer lugar, la resurrección de Jesús nos da una nueva luz y una nueva energía para soportar las dificultades de la vida. En ella, en la resurrección del Señor, hemos aprendido
que Dios no es alguien que se conforme con las injusticias, como la de dejar ahí en la tumba al mejor hombre que ha pisado nuestra tierra, el Señor Jesucristo. Que Dios no ha creado hijos para que acaben en el sufrimiento y la muerte, para que su vida termine ahí. Ahora, importante, no que sus hijos no van a sufrir o no van a experimentar sufrimiento. Por supuesto que eso no es lo que enseña la Biblia. El creyente, fiel cristiano, genuino, va a experimentar sufrimiento, va a pasar por tribulación. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra vida espiritual va madurando, nuestra vida espiritual va creciendo. Nosotros como hijos de Dios vamos transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Y qué mejor que como el Señor Jesucristo pasó tribulación, Él siendo perfecto, sin mancha, nosotros también pasemos dificultades para cada día transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la resurrección nos da nueva luz y nueva energía para soportar las dificultades de la vida. Precisamente eso. Dios no creó hijos suyos, Dios no llama y salva hijos suyos para que ellos queden y permanezcan en el sufrimiento y la muerte. Aunque el creyente pasará por sufrimiento y dificultades en la vida, nuestra esperanza es esa precisamente, que no nos va a dejar el Señor allí y que tenemos una esperanza mayor en los cielos, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, desde entonces sabemos que nuestras dificultades, nuestras cruces, aquellas agonías acabarán entonces en felicidad. Posteriormente nuestros llantos van a terminar en gritos de fiesta, en la presencia de Dios. Y entonces todos los que trabajan para construir un mundo más humano y justo, ahora sí, un día lo disfrutarán cuando el Señor haga que esto suceda. Que todos los que creen en Cristo y le siguen, un día sabrán lo que es vivir sin pecado. Que todos los que tienen sed de amor, un día quedarán saciados. La resurrección de Jesús nos da ese impulso, esa energía para soportar las dificultades de la vida. Las vamos a pasar, pero por la resurrección del Señor Jesús es que vamos a ser fortalecidos, porque Él va a estar ahí y nosotros, confiando en lo que Él ya hizo, vamos a poder sobreponernos a esas dificultades. No por nada el Señor Jesús dijo: echen sus cargas sobre mí, echen su ansiedad sobre mí, echen sus enfermedades sobre mí, todo lo que ustedes tengan que les pese para avanzar en esa carrera, échenlo sobre mí. El Señor Jesucristo ya pagó el precio de todos nuestros pecados. Y entonces podemos avanzar en ese diario caminar más ligeramente al lado del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús hace posible nuestro encuentro con Él. Mateo capítulo 28, versículo 20, en una parte ahí de ese pasaje conocido como la Gran Comisión, el Señor Jesús termina con una promesa diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús vivo, el Señor Jesús es el viviente que ahora está junto al Padre para interceder por nosotros. Y se hace presente en nuestra vida, no solo está allá, sino que se hace presente en nuestra vida para acompañarnos en este peregrinar que tenemos aquí en este mundo, antes de que el Señor Jesús regrese o nosotros partamos a su presencia. Ahora, el Señor promete que siempre va a estar con nosotros. La vida de cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo, la vivimos dos. No la vivo solo, usted no la vive solo, la vive Jesús y yo, Jesús y usted. Esta presencia amorosa
y liberadora de Jesús en nuestras vidas cobra especial fuerza, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, como una unidad del cuerpo de Cristo, ahí y nos congregamos para adorarle en comunión. Cobra una especial fuerza y relevancia también cuando nos reunimos para la comunión en la Santa Cena, en la Cena del Señor, en unidad como iglesia. Porque ahí en la Santa Cena es cuando recordamos su muerte y su resurrección. Ahí es cuando participamos de su vida divina, siendo uno en Él como miembros de su cuerpo, en esa unidad perfecta que Él mismo buscó con su muerte y con su resurrección. Eso es algo sumamente importante y que la resurrección de Cristo lo hace posible. En quinto lugar, la resurrección de Jesús la resurrección de Jesús nos envía como testigos a todo el mundo. La resurrección de Jesús nos envía como testigos a todo el mundo. Y esa es la última que quiero mencionar en este mensaje. En Juan capítulo 20, versículo 21 dice: como el Padre me ha enviado, así os envío también yo. Y el pasaje que acabamos de leer en Mateo 28, 18 al 20, dice, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 18, 28, 18 al 20, dice esta porción de la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En las apariciones del Señor Jesús, Él encargó a sus discípulos de ese momento, y por supuesto que eso se transmite a los discípulos de todos los tiempos, a que nosotros tengamos esta misión definitiva. ¿Cuál? Ser testigos que vayan a todo el mundo y anuncien esa buena noticia. ¿Cuál? Que Cristo ha resucitado, que Él no se quedó ahí en la tumba, sino que Él se levantó por el poder del Espíritu Santo, y que Él resucitó con un cuerpo glorificado, y que ahora está allá a la diestra del Padre intercediendo por aquellos que creen, que le buscan, que le siguen y que le obedecen de todo su corazón. Eso es lo que dice Hebreos. Encontramos ahí el escritor de Hebreos que nos dice que Él está allá intercediendo por cada uno de nosotros. En conclusión, hermanos, quiero decirles que hay algunos que piensan que los cristianos son tontos. Son tontos porque creen en la resurrección de Jesús. Eso es lo que algunos piensan. No obstante, todos los que rehúsan confiar en el Señor Jesucristo, en el Cristo resucitado, la realidad es que sufrirán el castigo del pecado por la eternidad. Sí, aunque gente piense que aquellos que creen en la resurrección son tontos, la palabra de Dios nos dice que aquellos que rehúsan confiar en aquel Jesús resucitado van a sufrir el castigo del pecado por la eternidad. La pregunta es, a usted que ya ha creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo puedes en esta semana o en las próximas o en las siguientes más adelante ayudar a un amigo para entender, o a una persona, a un vecino, un familiar, para entender que la resurrección es real? ¿Cómo lo puedes ayudar? Algo más importante también, ¿cómo puede tu estilo de vida demostrar que has resucitado junto con Cristo? ¿Cómo puede tu estilo de vida demostrar eso? Si tus amigos no creyentes, vecinos, familiares, no entienden el poder de la resurrección, no serán resucitados con Cristo. Esa es la realidad. Ni recibirán el perdón de sus pecados. Así que comparte con alguien
cómo la resurrección de Jesús ha cambiado la forma en que tú vives y cómo esa resurrección del Señor Jesús puede cambiar la vida de ellos si confían y creen en el Señor Jesucristo. Eso es algo que tenemos que hacer. También, hermanos, si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía, como dice Pedro, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. No aquí en la tierra, sino en los cielos. Y allí entonces es donde debe estar tu corazón, donde Cristo está sentado. Vivir por fe y no por vista. Es decir, debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tienes que verte como un peregrino que eres, como un extranjero aquí en la tierra. Vamos de paso solamente, anunciando el Evangelio, para que más personas se unan a ese peregrinar a la presencia de Dios. Así que somos peregrinos y extranjeros, pero estamos en esta tierra. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos usar las cosas de este mundo, sí, pero no poner nuestra felicidad y nuestra esperanza y nuestra satisfacción en las cosas de este mundo. Dice el evangelista Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Dios nos lo va a añadir. Por supuesto, estamos viviendo aquí en este mundo, vamos a usar las cosas, las cosas de este mundo, pero no vamos a poner nuestra felicidad, confianza y dependencia en ellas. La resurrección de Jesús es la verdad central de nuestra fe y afecta cómo vivimos nuestra vida. Si la resurrección de Cristo no está afectando tu vida, entonces no has creído en la resurrección de Jesucristo, no ha hecho un cambio en tu vida. Hazte la pregunta, ¿cómo afecta la resurrección de Jesús a tu vida diaria? ¿Cómo afecta el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado? ¿Qué afecta eso en tu vida diaria? ¿Qué cambios debes hacer esta semana en tu vida? ¿Existe algún pecado en tu vida? ¿Algo que te esté estorbando y que te impide experimentar ese poder del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado? Confiesa a Dios tu pecado, arrepiéntete y vuelve a Él. Y entonces experimenta esos beneficios que el Señor Jesús te da. Es decir, significa que como creyente entonces tú has muerto al pecado. Tú has muerto al pecado y al mundo. Ya no perteneces más a Él, perteneces a Dios, por lo tanto, ya no vivas cumpliendo los deseos de la carne. Alégrate, deja eso y alégrate, porque así como Cristo resucitó, al final de los tiempos, tú y yo vamos a ser resucitados también con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesús. Quisiera, hermanos, que pusiéramos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiere el Señor que sigamos adelante en su camino con confianza firme, con perseverancia, para confiarle nuestra vida completa en sus manos y tener el valor de caminar esa vida, ese peregrinar de acuerdo a su voluntad. Jesús resucitó de los muertos, Jesús vive y Él está ahí, y Él está ahí presente al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús vive, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, porque la palabra de Dios nos anima, nos alienta, nos trae paz, nos trae seguridad también, y a pesar de la distancia, ¿verdad?, podemos estar reunidos de esta manera por estos medios digitales. Y nuestro hermano Marco, la familia González, ellos también han preparado un canto y les mandamos un saludo, hermanos. En verdad les extrañamos, en verdad deseamos verles y esperamos que se encuentren todos bien, ¿verdad? Y
Hermanos, les pedimos que ustedes sigan quedándose, sigan sintonizándonos en este momento y puedan seguir escuchando estas participaciones que nuestros hermanos de la iglesia han preparado para bendición de ustedes y para que ustedes puedan ser animados también por medio de estos cantos. En el monte Calvario. En el monte Calvario está una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar almas de pecado. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en mis ojos su gloria será. La familia Esparza también ha preparado un poema. Gracias, hermanos, porque ustedes siempre están dispuestos a apoyar en la iglesia, porque siempre están dispuestos a participar y esperemos que este poema que ellos han preparado lo puedan escuchar ustedes, pueda ser de bendición y podamos reflexionar en lo que esta letra dice. Dios les bendiga, hermanos. Somos la familia Esparza López y les presentaremos el poema titulado Cristo. Predicó siempre el perdón, nunca devolvió una ofensa. Había magia en su presencia y era puro corazón. Sabía que era Dios, pero fue hombre primero. Trajo la gracia a este suelo y a todos brindó su amor. Hizo lo que un hombre hace. Amó, sufrió y trabajó. Pasó frío y pasó hambre, como todo hombre murió. Murió y resucitó, venció el dolor y la muerte. No hay razón por qué temerles, solo agradecer a Dios. Por haberse hombre hecho y ser como tú y yo, ejemplo humano nos dio, marcando el sendero cierto. Camino, verdad y vida, ejemplo de compasión, su amor fue sin condición y el perdón su gran consigna. Ese hombre un día marcó los destinos de esta vida. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, les damos porque pudieron tomar el tiempo para prepararse y poder participar en este video. Y esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Y queremos despedirnos, hermanos, con un canto que se llama Al Cristo Vivo Sirvo. Este canto queremos que lo entonemos juntos, cada quien en sus hogares. Y esperamos, hermanos, que pues este tiempo pueda terminar pronto, ¿verdad? Para que podamos pronto reunirnos, para que podamos pronto vernos
y podamos ahora sí saludarnos de mano, podamos darnos un abrazo. Y hermanos, que este tiempo no sea un tiempo de desánimo, sino que cada uno de ustedes pueda buscar a Dios, puedan fortalecerse, puedan seguir animados. Y hermanos, para cualquier cosa que ustedes necesiten, alguna petición, pues ustedes pueden seguir enviándolas, pueden seguir utilizando el WhatsApp que utilizamos de la iglesia, pueden seguir poniendo sus peticiones, hermanos, y si tienen alguna necesidad también pueden expresarla y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos.